Porque por gracia son ustedes salvos, por medio de la fe. Y esto refiriéndose a la salvación, no la fe, refiriéndose a la salvación no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, todo depende de Dios. Nosotros estamos aquí vivos para orientarnos a la gracia de Dios. La política de Dios es la gracia. Ese es digamos que el fundamento de la relación con Dios y el plan de Dios es la gracia. Así como todo es por un regalo divino. De igual forma, tanto la salvación como las provisiones, cada segundo que vivimos es por regalo de Dios. Hay cosas que Dios definitivamente no hace, que es permitirnos nuestra libertad, nuestra libre voluntad para seguirle, para servirle o para rechazarle. Pero hay cosas en las que definitivamente Dios toma el control absoluto, que es el momento y el instante de nuestra muerte. Así que todas las cosas son permitidas por Dios o directamente proporcionadas por Dios. Nuestra libre voluntad es nuestra capacidad para decidir. Y así como la vida espiritual, la decisión de seguir a Cristo, de creer en Cristo, es nuestra decisión, también nuestra posibilidad de ser llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu, caminar en el Espíritu, es nuestra libertad. Pero ¿cómo podemos alcanzar eso? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos tener una relación con Dios? Solo por gracia. Podemos llegar a ser salvos por gracia, podemos llegar a estar llenos del Espíritu por gracia, no porque nosotros podamos lograrlo por nuestros méritos. Así que de igual forma, para poder estudiar la palabra de Dios, tenemos que estar en comunión con Dios. Párense firmes con la libertad con que Cristo los hizo libres, aprovechando la magnífica oportunidad de tener toda esta información a nuestro alcance, pero para eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, unos breves instantes para iniciar la clase de hoy, estudiando el fenómeno espiritual. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder conocer tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo este mensaje a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Gracia. Todo es gracia. Y de hecho proviene de la palabra griega caris. De allí, Eucaristía, de la que se apropiaron los religiosos y crearon un ritual en torno a la Eucaristía, el acto de dar gracias. Pero ese acto no puede limitarse exclusivamente a un ritual de dar gracias. Es una constante actitud de gracias a Dios, de agradecimiento por lo que se nos proporciona diariamente. Y no solamente por las cosas que nos gustan, que podemos considerarlo una bendición, como un buen empleo, una casa bonita y una bonita familia, no, o una buena salud. Gracia es todo, todo lo que Dios permite para que nosotros podamos crecer espiritualmente puede ser para crecimiento y de agradecimiento de nosotros hacia Él. Ahora, ¿podemos estar agradecidos por una enfermedad terminal? Por supuesto que sí. De hecho, es un momento espectacular y una oportunidad maravillosa para agradecer a Dios. Porque se nos ha inculcado que es todo lo que nos guste. Y definitivamente los momentos de mayor adversidad son los momentos de mayor crecimiento espiritual. Es la mayor oportunidad para el crecimiento espiritual. Y entonces es allí donde, estando en una situación de adversidad extrema, es donde podemos orientarnos más a Dios. Entonces, una adversidad es una increíble oportunidad para agradecer a Dios. Pero para que no nos desviemos mucho del tema, vamos a continuar con lo que es la gracia. Pero en la clase anterior yo me salté un fragmento porque quería ir directamente al concepto de la gracia. Sin embargo, lo hice intencionalmente con el propósito de dar el concepto de la gracia, que es todo lo que Dios es libre de hacer por el hombre en las bases de la cruz. Dios no puede bendecirnos por simplemente querer bendecirnos porque somos buenos, o no somos rectos ante los ojos de la gente, o porque simplemente somos simpáticos. Dios tiene que bendecirnos con un fundamento, con una base legal. Y es por eso que Dios no nos bendice por amor, sino porque su rectitud y su justicia son satisfechas. Entonces Dios tiene que bendecirnos en las bases de un principio fundamental.
Y ese principio fundamental es la gracia, su política. Entonces, ¿cómo Dios puede bendecirnos simplemente si nosotros somos individuos totalmente imperfectos? Y la única manera es porque Él nos bendice en función de aquello que es perfecto. Y lo que es perfecto y satisface la justicia de Dios es la rectitud imputada en nosotros, producto de creer en Cristo. Entonces allí donde entra en juego la libre voluntad del individuo y la soberanía de Dios, la perfección de Dios bendiciendo. Y yo creo que también es importante que despojemos de ese velo de religiosidad que tiene la palabra bendición. Bendición no es simplemente una buena abundancia económica o una buena condición de salud. No, no, no. Bendición puede ser todo aquello que nosotros sepamos utilizar en conocimiento de la palabra de Dios para poder crecer espiritualmente. Y la peor adversidad, bien sea la cárcel, bien sea una enfermedad, una crisis económica, o una crisis sentimental, o el miedo, la angustia, la soledad, todo puede ser aprovechado por el cristiano en la medida que crece y se orienta al plan de Dios. Y tenemos que estar orientados al plan de Dios y no al plan del mundo, al plan de Satanás, al cosmos. Entonces, en la medida que nosotros crecemos espiritualmente, podemos orientarnos a la gracia. Y así que recordemos que para poder hacer uso de esos solucionadores divinos, ¿y cuáles son los solucionadores divinos? Bueno, el primero es citar los pecados, que le llamamos la técnica del rebote. ¿Por qué el rebote? Porque tiene que ser rápido, como una pelota. Rebotar y de inmediato. En la medida que nos sintamos tentados o que veamos que caímos, que tropezamos, que como miembros de la familia real somos defectuosos, porque somos defectuosos por naturaleza. Entonces, cuando cometemos un pecado, inmediatamente citar tu pecado. Como consecuencia de eso, venimos a estar llenos del Espíritu Santo. Y descansamos en el paso 3, o en el solucionador número 3, descansamos en la fe. Descanso en la fe, ¿qué significa? Descanso en la doctrina. Recordemos que fe es la palabra griega pistis y tiene 3 connotaciones. Creer, confiar y aquello en lo que confiamos o en lo que creemos, que es la doctrina. Entonces, descansamos en la fe. Tenemos como resultado orientación a la gracia. Sabemos que todo es un regalo de Dios. Y la gracia viene manifestada por Dios en las Escrituras desde Génesis hasta el Apocalipsis. Todo está provisto por Dios. Absolutamente todo. Cada segundo de nuestras vidas es un regalo de Dios. Y entonces es muy fácil y muy común llenarnos de soberbia cuando vemos que todo nos sale según nuestros planes. Pero lo que a nosotros debe interesarnos es los planes de Dios, no nuestros planes. Si nosotros nos llenamos de vanidad porque tenemos un buen carro y porque tenemos una empresa exitosa, entonces estamos olvidando de quién es la provisión. Pero por esa razón también no podemos ver como un desgraciado aquel individuo que está tirado en una cama con una enfermedad terrible, sino que más bien ese individuo tiene una oportunidad impresionante para orientarse a Dios y decir, gracias Padre porque tengo esto, pero no de la boca para afuera, algo real y sincero desde adentro, donde tú dices, gracias porque sé que esto lo estás permitiendo por un motivo. Porque lastimosamente nos venden la idea en las religiones de que todo va a salir según nuestros planes, que hay que pedirle a Dios que te quite esa enfermedad. Pero se les olvida que Pedro, Pablo, David, Job, pasaron por innumerables situaciones de estrés, innumerables situaciones dolorosas, y eso no los desorientó de lo que es realmente el plan de Dios. Y Pablo pidió 3 veces que le quitaran el aguijón en la carne, y 3 veces le dijo, y no hace falta que Dios te lo diga con unas palabras, está allí en la doctrina bíblica, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es cuando ahí dejamos de poner los ojos en nosotros y ponemos los ojos en el que todo es parte del plan de Dios y que es una oportunidad maravillosa para descansar en las provisiones divinas, orientándonos a Él y aprovechar esa situación de dificultad para crecer espiritualmente. Y logramos entonces encaminarnos hacia la meta, a la máxima orientación con Dios. Entonces, orientación a la gracia, orientación a la doctrina. Te enfocas de que la doctrina bíblica es lo único que importa para tu crecimiento espiritual,
para tu concentración en Dios, para que podamos entonces enfrentar cualquier dificultad de la vida con madurez. Entonces, porque la adversidad es inevitable. Basta con salir a la calle todos los días o basta con abrir los ojos y darte cuenta que hay un montón de cosas que tenemos que cumplir. Compromisos económicos, obligaciones de trabajo. Entonces, cuando te das cuenta que tienes todo ese montón de dificultades y adversidades o enfermedades, pandemias y todo tipo de cosas, te das cuenta que la solución está en descansar en las provisiones de Dios. Y ya todas esas situaciones, por más difíciles que sean, son oportunidades para descansar. Y no significa que no vas a pagar tus deudas, significa que lo haces de una forma relajada. Sabes que Dios tiene un plan perfecto y que esa es una oportunidad para estar orientado a Él. Entonces estás orientado a la doctrina, comienzas a tener un sentido personal de destino. Tus ojos están puestos en la solución y no en el problema. Tus ojos están puestos en que sabes que estás aquí temporalmente. Por más que vivas 100, 120 años, sabes que estás aquí como pasajero. Que todo esto es el tránsito para un lugar perfecto en el que ya vivirás eternamente con Dios. Entonces hay que aprovechar la oportunidad porque es aquí, en el cuerpo, que estamos enfrentando las dificultades, que tenemos la batalla, que estamos en un campo de batalla, en un combate constante contra nuestra naturaleza de pecado, contra las situaciones que se nos presentan día a día, para que nos podamos orientar a Dios y es aquí donde tenemos la oportunidad de crecer. Una vez que dejemos el cuerpo, que dejemos de respirar, no tenemos oportunidad para crecer. Entonces cada instante de nuestra vida tiene que estar siendo utilizado con la mayor eficiencia para que podamos entonces enfrentar las situaciones, porque aunque la adversidad es inevitable, el estrés es opcional. Entonces es triste ver cristianos preocupados, es triste ver cristianos con miedo o cristianos orientados tanto a la religión, a sus apetitos, pidiéndole a Dios que eliminen las adversidades. Cuando lo que no están entendiendo y lo único que demuestra es un alto nivel de ignorancia. Y recordemos que la ignorancia va de la mano de la arrogancia. Es un altísimo nivel de ignorancia al no entender que el parte del plan de Dios es que puedas utilizar los recursos divinos, la palabra de Dios, para poder concentrarte en la solución y no en el problema. Entonces comienzas a crecer espiritualmente y entiendes que las adversidades son una oportunidad para descansar, porque la adversidad es inevitable, pero el estrés es opcional. Entonces comienzas a tener sentido personal de destino, comienzas a vivir en la eternidad, donde ya las cosas de este mundo saben que son pasajeras. Sabes que estamos aquí exclusivamente para disfrutar de las adversidades, reconociendo que eres embajador, heredero, y heredero dos veces, heredero de Dios y coheredero con Cristo, donde estás concentrado en que solamente eres aquí que estás en tránsito simplemente, donde estos 100 o 120 años que podamos vivir aquí no es más que una pequeña fracción del tiempo que vamos a estar vivos por toda la eternidad con nuestro Padre. Entonces comienzas a desarrollar, en la medida que vas creciendo espiritualmente, vas alcanzando la adultez espiritual. Y esa adultez espiritual dice, conoces a Dios, tienes amor personal por Dios y puedes decir lo que dice en 2 Juan 4:10. Entonces nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Comenzamos a entender que Dios nos ha amado de una forma tan infinita, tan grande y siendo tan increíblemente imperfectos, Dios nos ama con un amor perfecto e infinito. Y entonces comenzamos a desarrollar amor personal con Dios, por Dios. Pero la única forma es conociéndolo. No podemos amar a alguien o a algo si no lo conocemos. En la medida que desarrollamos conocimiento de esa persona o de ese objeto, porque tú puedes amar tu carro porque ya sientes algún afecto especial por tu carro o por tu perro, porque es tu perro, lo conoces y le tomas un cariño, aunque sea una cosa material. Pero no porque tienes apego material, porque ya sientes que es algo que te pertenece. Igualmente, o mejor aún, o mayor aún, es cuando comienzas a desarrollar amor por Dios. Y dices, wow, ¿cómo es posible que un Dios tan perfecto, tan increíble, tan infinito y tan maravilloso pueda amarme a mí, que soy un individuo tan imperfecto? Entonces, comienza a desarrollar amor personal por Dios, donde
te quedas abismado, asombrado de lo perfecto que es, y lo grande que es, y lo que nos ha logrado amar. Entonces comienzas a desarrollar amor impersonal por el género humano. Es donde comienzas a desarrollar amor virtud. Y amas al género humano, por más imperfecto que sea, no por lo que él es, sino por lo que tú eres. Porque primero te orientas al Padre, en lugar de orientarte al individuo que te escupe en la cara. En lugar de orientarte a aquel que te ofende, al que te trata mal, al que tiene malos modales, a aquel individuo que es desagradable a ti. Sin embargo, tú dices, Dios, ¿quién soy yo? Si tú lo amaste a él, ¿quién soy yo para no amarlo? Comienzas a verlo como Dios lo ve, sea creyente o no creyente. Entonces comienzas a verlo como Dios lo ve. Porque si Él fue capaz de ir a la cruz para morir por Él, así como murió por ti, ¿quién eres tú para odiarlo? Deja de tener pecados de actitud mental. No significa que vas a ir corriendo como un hipócrita a abrazarlo. Decirle ya Dios te ama o yo te amo. No, sino que ya no lo ves con con los mismos ojos que lo veías antes. Ya comienzas a ver que la gracia de Dios está también sobre él. Comienzas a desarrollar amor impersonal por ese individuo. Y es ahí donde Cristo nos dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque nosotros somos capaces de vernos al espejo y no odiarnos. De la misma forma, ver al individuo que nos cae mal y no tener ningún tipo de pecado de actitud mental contra ese individuo. Entonces comienzas a compartir la felicidad de Dios. Todas las cosas que están pasando a tu alrededor dejan tener la importancia que que tenían anteriormente. Y entonces comienzas a ver cómo en situaciones como estas épocas navideñas, todo lo que antes para ti era importante, como las celebraciones, las cenas navideñas, los familiares, los amigos, y no es que no sea bien, que no esté bien, no es que sea negativo las celebraciones y la cena en familia, no, es totalmente legítimo tener una familia con una cena navideña armoniosa, es muy bonito, pero eso no tiene nada que ver con Dios. Deja de ser tan importante, que es lo que te venden en estas temporadas, de la nostalgia, de los amigos, de la familia. Pero entonces, ¿qué hay de aquellos individuos que no tienen una familia? ¿Qué hay de aquellos individuos que están en una selva, en una montaña o en un desierto? ¿Qué hay de aquellos individuos que pueden estar en esos lugares recónditos del planeta y están solos o están enfermos? ¿Acaso no pueden ser felices? Dios ha creado un sistema tan perfecto y tan maravilloso que le da a todos los individuos la misma posibilidad de ser felices con los recursos divinos y no con las condiciones. Entonces, estas épocas navideñas, que son muy bonitas y que las grandes marcas hacen un alarde y un uso desmedido del merchandising, el mercadeo y todo aquello para vendernos una paz y una armonía que es imposible alcanzar en el mundo, como la única manera de alcanzar la felicidad. Y eso no tiene nada que ver con Dios. La felicidad es perfectamente alcanzable aunque no tengas nada de lo que las marcas nos venden hoy en día. Es alcanzar la máxima felicidad depende de estar concentrado en los recursos divinos. Entonces comienzas a compartir la felicidad de Dios. Dios es perfectamente feliz, siempre ha sido feliz y siempre será feliz porque no depende de las circunstancias. Igualmente nosotros podemos alcanzar la máxima felicidad en este mundo caído. Y entonces comienzas a estar ocupado con Jesucristo. Cuando Cristo estuvo esas 3 horas recibiendo toda la inmundicia del género humano, pasado, presente y futuro, pago ilimitado, Cristo estaba siendo perfectamente feliz en ese momento. En su humanidad, Él estaba recibiendo la inmundicia del mundo para pagar todos los pecados por nosotros. Pero en su deidad, Él estaba siendo perfectamente feliz. Pero también como humanidad estaba siendo perfectamente feliz, porque estaba haciendo uso de los recursos divinos, los mismos recursos divinos que se nos otorgan a nosotros para que alcancemos la máxima felicidad. Y con eso nosotros llegamos a vivir en estos años en el cuerpo en la máxima concentración con Cristo y alcanzar la máxima felicidad. Esa es la meta que debemos ponernos y no estar concentrados en las circunstancias. Pero para eso se requiere comer de la palabra de Dios. Yo no puedo correr un maratón si yo no estoy bien alimentado. Y el maratón lo tenemos aquí durante el tiempo que estamos vivos. Y la única alimentación que puede permitirnos
Alcanzar la meta es estar en la llenura del Espíritu Santo, concentración con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo siendo nuestro tutor y con un comunicador que nos transfiere esa información, que no es el espíritu, no es el comunicador. El comunicador no es más que un individuo que ya ha recorrido el camino una serie de veces, que ha caminado, no es un individuo perfecto, ni mucho menos, ni tampoco hace falta que se le venere, se le adore, o se le rinde pleitesía. El comunicador no es más que un individuo que sirve el plato que se le ha proporcionado para que él pueda dar de comer a las ovejas. El comunicador no es más que el individuo que ha recorrido una serie de veces ese camino, lleva unos kilómetros recorridos y entonces puede guiar a las ovejas por ese camino. Pero él no proporciona el alimento, él lo que hace es sentarse a organizar cómo presentar la información. Por eso lo increíble de todo esto es que yo he estado 20 años estudiando con mi pastor, que para mí es el que en habla hispana tiene la mayor cantidad de doctrina. No he conocido a un solo individuo que conozca la palabra de Dios mejor que mi comunicador, don Armando García. En español no hay ninguno. Y si alguien lo conoce, que me lo presente. Pero de verdad, yo he visto montones de comunicadores y el que mejor explica y tiene mayor cantidad de información es don Armando García. Yo creo que llegará el día de mi muerte y yo no termino de estudiar con él porque tiene tantísimas horas de grabación, tantísimas horas de clases y y todavía él está bajo la información de un comunicador en inglés que es el coronel Robert B. Thien, que pasó miles de horas desarrollando doctrinas, haciendo extrapolaciones de la palabra de Dios, haciendo énfasis en el idioma, en los idiomas originales, el griego y el hebreo, para poder desarrollar toda esta cantidad de doctrinas, y luego mi comunicador los tradujo al castellano y luego se ha encargado de grabar horas y horas. Y que a su vez el coronel estudió con Louis Sperry Chafer. Entonces, y todos basados a profundidad y en detalle con la palabra de Dios. No he encontrado hueco alguno. Y es porque cuando te das cuenta que es fenómeno espiritual y es proporcionado por el Espíritu Santo, te das cuenta que no hay hueco alguno. Y no importa la cantidad de miembros de la familia real, sean 10, 20, 50 o sean simplemente 2, pero que están orientados al conocimiento de la palabra de Dios con humildad. Y recordemos que humildad es estar orientado a la autoridad. Y la primera autoridad es Dios. Y según el protocolo que Dios ha establecido, está Dios Espíritu Santo comunica. El comunicador toma y desglosa y simplemente es la boca que suelta las palabras. Y si el cristiano está en la llenura del Espíritu Santo y reconoce a ese comunicador como autoridad, ese individuo va a crecer hasta la cima. Y el comunicador no tiene nada especial, solamente es la boca que se abre para pronunciar las palabras que luego va a llegar la información al espíritu humano de cada quien. Entonces, este estudio nos va a tomar meses, quizás años, para que podamos entender lo increíble que es el plan de Dios y la política divina que es la gracia. Entonces, como vamos ahora sí a iniciar la clase de hoy, hay 7 proposiciones en relación con la gracia. Número 1, Dios existe. Basta abrir los ojos en la mañana y ver el cielo, así amanezca nublado, y ver que salió el sol. Porque allí está, atrás de las nubes, pero ahí está. Dios existe y simplemente abrir los ojos podemos comprobar la existencia de Dios. Entonces los individuos que no creen en Dios, que dicen ser ateos, y digo dicen ser ateos porque el verdadero ateo no existe, porque el ateo lo que está queriendo decir es: yo en mi máximo conocimiento de todas las cosas digo que Dios no existe, declaro que Dios no existe. El individuo lo único que está demostrando es su increíble ignorancia. Y en lugar de enojarnos con ellos, lo que tenemos que es sentir lástima, porque no están entendiendo que existe algo infinitamente más grande que ellos que no logran explicar. Y yo he conocido ateos que dicen Dios no existe, y además de eso tengo dudas de que yo tenga razón. Es decir, que están confundidos porque no tienen una forma de justificar lo que afirman. Entonces, número 2, Dios se revela a sí mismo a través del canon de la Escritura. Es decir, reconocer que en el canon de las Escrituras, que en el marco de las Escrituras está la verdad de Dios,
Dios sí existe, Él está en el deseo de revelarse. Que es decir, ¿por medio de qué? Por medio de la palabra. Y esto es, digamos que son principios teológicos para creyentes y no creyentes. Dios se revela a sí mismo a través del canon de las Escrituras. Es decir, si como primer principio reconocemos Dios existe, bueno, Dios tiene que revelarse de alguna forma. ¿Y dónde se revela? En la palabra de Dios. Como proposición número 3, Dios tiene un plan para tu vida. Es decir, si Dios existe, y así es, Dios se revela a través de la palabra de Dios. ¿Y cómo? ¿Qué más tiene? Dios tiene un plan para nuestra vida. Porque si existe y se revela, tiene que tener algo para nosotros. Entonces tiene un plan. Y si Dios se revela a sí mismo, Él también revela un plan para los creyentes de la edad de la iglesia específicamente. Estamos viviendo en una de las dispensaciones más increíbles que existen en la historia humana, que es la dispensación de la iglesia. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no habitaba el cuerpo del creyente. Es más, no existía el templo en el creyente, en el miembro de la familia real. De hecho, existían una cosa es, en el Antiguo Testamento, los miembros de la familia y otra cosa es los miembros de la familia real. Nosotros somos miembros de la familia real, tenemos un privilegio impresionante. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo habitaba en algunos miembros en algún grupo muy específico de los creyentes, los constructores del templo, del arca, en David, pero muy pocos. Incluso podía ser removido. David dice, te pido que no quites de mí tu Santo Espíritu, porque podía ser removido del creyente. En este caso nosotros somos establecidos como templo del Espíritu Santo. Somos habitados por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en el instante en el que nacimos de nuevo. Para que veamos lo increíble de todo esto. Cuando Cristo dice, derribaré el templo y lo reconstruiré al tercer día, se está refiriendo a eso. Y es impresionante porque en una oportunidad tuve una conversación con un amigo que es judío y ves la confusión increíble que existe en las religiones. Él mintió porque él dijo que el templo sería derribado y reconstruido el tercer día. Y ahí todavía quedan paredes del muro de los lamentos y del templo de Israel. Yo le dije, no se está refiriendo al templo físico. Se está refiriendo a aquel templo que es edificado en el creyente y se edificó al tercer día cuando Él resucitó para que nosotros, cada vez que cree un individuo, cree en Cristo, en Él es edificado el Dios Padre, en el templo donde estará Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque también, para que sepamos, es importante entender que nosotros no podemos ser invadidos por un demonio. Y eso lo veremos más adelante en las clases del conflicto angélico. Porque nada inmundo puede ingresar al templo del Espíritu Santo, al templo donde habita Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para que veamos también el privilegio tan grande que tenemos al creer en Cristo. En ese instante recibimos 40 beneficios, 39 irrevocables y un revocable. Somos herederos, coherederos de Dios y coherederos con Cristo, embajadores, nación santa, o sea, y una cantidad de cosas más. El irrevocable es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, para eso hay que ver la cantidad de beneficios que recibimos en clases anteriores que están grabadas. Entonces, tu vida fue diseñada para un impacto invisible. Y esto se refiere a que nosotros, en la medida que crecemos espiritualmente, podemos venir a ser de bendición, no solamente para nuestro entorno familiar, y no solamente para nuestra vida, sino incluso para nuestra nación. Pero para eso se requiere que un remanente crezca a la cima, a lo máximo. Y viene haciendo la bendición por asociación. Y podemos hoy en día ver las grandísimas distorsiones y la gran destrucción de lo que son las instituciones divinas. Como esta persecución a la individualidad de las naciones, o estas violaciones a la libertad de los individuos, o estas increíbles distorsiones que hay a la destrucción de la familia o a la nación y las fronteras siendo invadidas y destrozadas por la migración ilegal,
o que una nación venga a decirle a otra qué tiene que hacer en su territorio, como lo vemos aquí en la Unión Europea, donde hay un grupo de burócratas diciéndole a las demás naciones cómo deben ser gobernadas, cómo deben gobernarse, y que tienen que someterse a unas leyes impuestas porque si no van a ser multados. Eso es satánico lo máximo. Como que yo vaya a la casa del vecino y decirle cómo tiene que disciplinar a sus hijos. Eso es una violación. Si él le permite a sus hijos desayunarse con basura, ese es su problema. Yo no soy quien para meterme en la casa del vecino. Pero entonces si viene una nación, una supranación, a decirle al gobierno cómo debe legislar y que eliminen los vehículos de combustión y obliguen a los ciudadanos a despojarse de su vehículo año 2000 que gasta gasolina para meterse en un vehículo que no puede pagar, eléctrico, que no sirve para nada. Eso es satánico. Pero es allí donde están las distorsiones producto del demonio tratando de controlar a su planeta. Y vemos esas grandes distorsiones. No hay nada que tenga más significado que tu vida como un creyente, un miembro de la familia real. Nosotros somos aristocracia y la única manera para reconocer quiénes somos dentro de la familia real es que nos podamos revestir de todo aquel conocimiento de la palabra de Dios y poder comportarnos según el protocolo divino. Y no hablo de comportarse ante la gente como un arrogante, no, ni tampoco que tenemos que tener un comportamiento X. Es venir a consumir el alimento espiritual para entender quiénes somos y saber que nosotros formamos parte de la familia real y hay un protocolo. Y ese protocolo está dictado por la palabra de Dios. Entonces estamos orientados a quiénes somos y nos orientamos hacia el crecimiento espiritual. Pero para eso tenemos que reconocer y saber quiénes somos y alimentarnos de la palabra de Dios constantemente. Si nos levantamos todos los días en la mañana y nos preparamos un desayuno muy rico, ¿cómo no concentrarnos en el estudio de la palabra de Dios todos los días? Y en la medida que hemos citado nuestro pecado, entonces tenemos hambre de conocer la palabra de Dios. Y si no tienes hambre es porque estás fuera de comunión, te estás dejando controlar por el demonio, por la naturaleza de pecado, por el cosmos. Y todos de alguna u otra forma caemos en eso, preocupándonos, llenándonos de ansiedad, de miedo. Algunos con una tendencia a un lado más que a otra. O podemos ser, porque eso también vamos a desglosarlo más adelante, la naturaleza del pecado tiene dos tendencias, hacia el antinomianismo o hacia el destrampe, hacia el desorden. El antinomianismo es aquel individuo que está en contra de las leyes, contra de la norma. Y la norma principal es la palabra de Dios. Entonces está el individuo que está rechazando la autoridad de Dios. Y puedes verte muy espiritual, lo que la mayor parte de la gente cree que es ser espiritual, que es portarse bien, hablar bonito, con las manos junticas, y ay, gloria a Dios, aleluya, hermano. Pero resulta que eso no tiene nada que ver con Dios, porque puedes hablar de esa forma y ser un individuo absolutamente arrogante, porque estás creyendo que Dios se impresiona con tu comportamiento. O puedes ser un individuo que está tendiendo más a la lascivia, al desorden, al alcohol y a las drogas. Igualmente es una tendencia en la naturaleza de pecado que no te está permitiendo concentrarte en lo que realmente importa. Pero si nos estamos llenos del Espíritu Santo, lo único que deseas es conocer su palabra. Y eso es lo que debemos aspirar. Pero para eso tiene que ser, no es una cuestión de autodisciplina y autoimponerse, sino porque tienes deseo de escuchar la palabra de Dios. Tienes deseo de conocer a tu Padre. Y no por las bendiciones y la herencia. Que por cierto, nosotros no somos quienes para bendecir a nadie. Ni andar repartiendo cosas que no nos corresponden. Porque no nos pertenece. Las bendiciones son de Él. Entonces nosotros no debemos andar bendiciendo a nadie. Entonces, para que tengamos claro eso también. Entonces vamos con el punto número 4. El plan de Dios se basa en la política de Dios. Y la política de Dios siempre es llamada la gracia. La gracia es el sistema para la administración del plan de Dios para la iglesia. Y es donde vuelvo a decir que nosotros tenemos que entender que estamos en la dispensación más increíble. Porque a partir del día de Pentecostés, 40 días después de la ascensión de Cristo, vino el Espíritu Santo a habitar a todos los miembros de la familia real. Y es allí donde cada uno tiene la oportunidad de tener un espíritu humano habitado por Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo
para tener una relación personal con Dios. Entonces estamos en una edad privilegiada. Y es donde se ha incrementado el ataque. Porque antes el ataque era para evitar que Cristo viniese, que el Redentor viniese a pagar el precio por todos nosotros. Y ahora, como no pudo Satanás alcanzar su cometido, entonces el ataque es contra el miembro de la familia real. Primero, para que el no creyente no venga a creer en Cristo. Y una vez que eres miembro de la familia real, no vengas a crecer espiritualmente. Entonces, ahí está el ataque, muy fuerte, en contra del miembro de la familia real. Y luego el intento de destruir a la nación de Israel. Porque Satanás quiere también, de alguna forma, demostrar que Dios no puede cumplir con su pacto con la nación de Israel. Pero es evidente que él no lo logra. Pero ahí está el ataque constantemente. Y hoy en día estamos viendo avivado el tema antisemitista. Para que veamos todo lo que sucede a nuestro alrededor como un evento histórico que se repite y se repite y se repite. Y no nos sorprendamos por lo que sucede, porque es parte del conflicto angélico. Y lo vemos en las noticias. Basta ver las noticias para entender que es parte de lo que sucede y sucederá por muchísimo tiempo más. No sabemos cuánto vamos a estar viendo eso, porque de repente muchos de nosotros dejaremos el cuerpo mañana. No lo sabemos, o dentro de 5 minutos. Pero para que no nos sorprendamos, porque es parte de lo que la historia nos muestra. Y Cristo nos dice, y vendrán guerras y rumores de guerra. Y podemos ver que es algo constante, pero que es donde en la edad de la iglesia se intensifica el ataque, el conflicto angélico, y nosotros podemos admirarlo, verlo y decir, wow. Entonces, pero es allí donde más tenemos que concentrarnos, porque estamos siendo testimonios, bien sea para Dios o para el diablo, donde nosotros podemos ser testigos de Satanás o testigos de Dios. Pero eso va a depender en la oportunidad, en la concentración que tengamos en su palabra. Pero no quiero salirme demasiado de este tema, no quiero meterme demasiado en el tema del conflicto angélico, porque lo vamos a ver más adelante con más detalle. Entonces, la gracia de Dios, en el punto número 5, la gracia de Dios para el género humano se divide en 3 categorías, para que veamos ese desglose impresionante que hizo el coronel y que luego lo tradujo al castellano mi pastor don Armando García. La gracia de Dios para el género humano se divide en 3 categorías. Gracia antes de la salvación, estamos hablando para el no creyente, porque Cristo muere por todo el género humano. Y entonces el no creyente tiene también bendiciones, tiene parte de la bendición, que es la oportunidad de creer en Cristo. De hecho, el no creyente está muerto espiritualmente, y cuando alguien viene a comunicarle el evangelio, el evangelion, las buenas noticias, es el Espíritu Santo quien tiene que funcionar como espíritu humano para hacerle claro el mensaje. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo, que tanto se menciona pero no se conoce, es el rechazar ese mensaje. Entonces la gracia de Dios para el género humano se divide en 3 categorías. A, gracia antes de la salvación. Esta es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, siendo juzgado por nuestros pecados como nuestro sustituto. Esto incluye 3 cosas. Gracia común. Esta es la obra de Dios Espíritu Santo tomando el fenómeno espiritual del Evangelio y presentándolo a la mente del hombre como una realidad. El no creyente está muerto cerebralmente en el área espiritual. Recuerda que nacimos dicótomos. De hecho, Ish e Isha son creados tricótomos, alma, cuerpo y espíritu. Al momento de pecar en el Edén, ellos mueren espiritualmente. Si comiendo del fruto del árbol del bien y del mal, muriendo espiritualmente, morirás físicamente. Es decir, ellos no murieron físicamente en el instante, sino murieron espiritualmente. Como consecuencia, muchos años después, 900 y no se sabe exactamente cuántos años después, murieron entonces físicamente. Pero la muerte espiritual es la que viene a pagar Cristo en la cruz, no la muerte física. Entonces, el no creyente está muerto cerebralmente. Entonces,
nosotros luego nacemos, así se transfiere todo de la muerte espiritual a todo el género humano a través del hombre, y nacemos dicótomos, es decir, vivos biológicamente, vida de alma y vida física. Vida de alma y vida física. Y es cuando, en el momento que tenemos conciencia de Dios, creemos en Cristo, es que venimos a nacer de nuevo. Venimos a nacer espiritualmente. Neumáticos, es decir, nacidos del Espíritu. La palabra neuma puede tener dos significados, es espíritu o respiración o viento. De hecho, de ahí proviene la palabra, ¿cómo sería? Neuma, de la que se habla los neumonólogos, que son los especialistas en la respiración y todo aquello sobre el sistema de respiración humano. Entonces, la palabra neuma se refiere al espíritu. Entonces, el no creyente no puede entender las cosas de Dios, según lo dice en 1 Corintios 2, del 9 al 16. Y dice, en 1 Corintios 2 al 9, en la versión mejorada del Coronel, dice, sin embargo, como está escrito, refiriéndose a Isaías 64:4 y 65:17, cosas, refiriéndose al portafolio de activos invisibles preparado por Dios en la eternidad pasada. Tenemos un portafolio de activos invisibles, es decir, un grupo, no sabemos cuánto, de bendiciones que pueden ser espirituales y materiales, que están reservadas para nosotros en la medida que nosotros crezcamos espiritualmente. Aunque eso no tiene que ser nuestra motivación, porque ya cuando creces espiritualmente no son las bendiciones lo que te motiva, sino es aquella concentración de la máxima felicidad y el deseo de conocer a tu Padre. Entonces nos dice, sin embargo, como está escrito, cosas que ningún ojo ha visto, ni oído ha oído, que es el coeficiente mental humano basado en el empirismo. Recordemos que hay 3 métodos para la percepción, que es el empirismo, el racionalismo y la fe. Y tanto el empirismo como el racionalismo dependen de la capacidad humana. La fe no tiene mérito, o sea, nosotros no tenemos mérito en el tercer método de percepción, que es la fe. Si me dijeran o nos preguntaran, mira, ¿dónde se encuentra Neptuno? ¿O tú crees en la existencia de Neptuno? La única alternativa que nos queda es decir sí. ¿Y por qué? Porque me lo han dicho. Pero la única forma es creerlo por fe, no porque podamos nosotros comprobarlo por nuestros propios medios. Porque podríamos poner en duda todos los análisis científicos. Porque ninguno de ellos ha ido a Neptuno. Entonces, para que nos orientemos, para que entendamos, la fe es el único método de percepción que es compatible con la fe, con el plan de Dios. Porque no hay manera de que nosotros podamos añadirle nada a la fe. Es por gracia, es un regalo, es gratis y donde no existe mérito humano. Entonces dice, no depende del coeficiente mental humano. Dios ha preparado, es decir, la doctrina en el flujo de conciencia, para el beneficio de aquellos, dativo de ventaja, que lo aman. Es decir, Dios ha preparado para el beneficio de aquellos que lo aman. Es el amor recíproco por Dios. Entonces, en la medida que nosotros venimos a desarrollar amor recíproco por Dios, Dios nos muestra cuáles son las ventajas. Entonces, en 1 Corintios 2:10 dice, para nosotros, para nuestro beneficio, Dios nos las ha revelado a través de la instrumentalidad del Espíritu, que es el ministerio de la enseñanza del Espíritu Santo. Porque el espíritu humano investiga todas las cosas profundas de Dios. Entonces vamos a ver unos versículos que aparte de aquí, según como lo dice en Santiago 4:6, más Él da mayor gracia. Entonces, ¿pero qué es gracia? Vamos a llamarle supergracia. Si ya cuando nosotros hemos creído en Cristo, como un regalo de Dios, tenemos la vida espiritual, la vida eterna con Dios, somos miembros de la familia real, ¿qué más podemos esperar? ¿Qué más podemos tener? Pues Dios nos muestra que sí hay más todavía. Es la supergracia. Que Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y cuándo somos humildes? Cuando nos orientamos al protocolo de Dios, a la comunicación de la palabra de Dios por medio del pastor, en la llenura del Espíritu Santo, conociendo la verdad. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre.
y, será, y serás verdaderamente mis macetes, mis estudiantes. Entonces, pero para poder alcanzar esa máxima libertad, tenemos que orientarnos al protocolo divino, y la llenura del Espíritu Santo, la palabra de Dios, trayendo esta información por medio del comunicador, estando en la llenura del Espíritu Santo, y nos alcanzamos el máximo nivel de felicidad, donde nosotros nos llevamos los beneficios y Él se lleva la honra. Pero porque no depende de nuestros recursos, no depende de nuestra capacidad, no depende de nuestra, digamos que nuestro esfuerzo humano, nuestro mérito. Es solo por medio de un regalo de Dios. Entonces dice, pero por la gracia de Dios, dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Ahora, pero para que no nos llenemos de vanidad, dice, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Para que veamos que todo depende de Él. Entonces, y dice en Romanos 3:24, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Redención, reconciliación, pago ilimitado. Eso es lo que sucede en la cruz. Y cuando dice aquí gratuitamente, en la nueva versión de la Biblia de las Américas, hay un análisis, un estudio del teólogo que dice gratuitamente por su gracia. La justificación es un regalo de Dios, la cual no es merecida ni se puede obtener por esfuerzos personales, porque se logra solo por fe en la obra expiatoria de Cristo. Expiación significa el pago de una deuda. Para que entendamos, esos son términos teológicos. Justificación es la satisfacción de la justicia divina. Y luego está el pago ilimitado. Cristo lo pagó todo en la cruz. Pasados, presentes y futuros. Pecados de todos los tiempos. Desde los más grandes hasta los más chiquititos. Desde la mentira más chiquitica, que no existe tal cosa como una mentira blanca, desde la mentira más chiquitica hasta el pecado más grande que puede haber cometido un asesino en serie. Entonces, para que tengamos claro que aquello que nos impresiona como un gran pecado, para los ojos de Dios es tan pecado ese como la mentirita blanca que acabas de decir. Entonces, la justificación es un regalo de Dios, la cual no es merecida ni se puede obtener por esfuerzos personales, porque se logra solo por fe en la obra expiatoria de Cristo. La gracia manifiesta el amor de Dios. La gracia manifiesta el amor de Dios en la obra redentora de Cristo, por medio de la cual Dios justifica al que cree en Cristo Jesús. La justificación por la cual se obtiene la salvación solo es por gracia, no por obras, y recibe solo por fe, porque no existe alguna manera de que nosotros podamos alcanzar la aprobación de Dios. He aquí mi Hijo muy amado, en quien tengo complacencia, porque solo Cristo satisface la justicia de Dios. Y bien, continuando con esto, en 1 Corintios 2:10 dice, pero a nosotros, para nuestro beneficio, Dios nos las ha revelado a través de la instrumentalidad del Espíritu, que es el ministerio de enseñanza del Espíritu. Porque el espíritu humano investiga todas las cosas profundas de Dios. Y en la versión de Reina del coronel Robert B. Finn, en 1 Corintios 2:11 continúa. Porque ¿quién de los hombres entiende, comprende, conoce los pensamientos del género humano, excepto la vida del alma, neuma, que está en él, en el no creyente, muerto espiritualmente? Así también nadie ha conocido los pensamientos de Dios, excepto el Espíritu de Dios, excepto por medio de la doctrina bíblica. En 1 Corintios 2:12, pero nosotros no hemos recibido el marco de referencia del mundo, es decir, el racionalismo o el punto de vista humano para entender el fenómeno espiritual, sino el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, quien hace claro el mensaje, con el propósito que nosotros conozcamos, es decir, entendamos, sin emocionalismo. Y no significa que las emociones estén mal, significa que las emociones no deben controlar. Las emociones están diseñadas para responder, no para gobernar. Es como que pongas a un equipo de fútbol a gobernar una nación, que es solo hormonas y emoción, a los fanáticos. A una pandilla de fanáticos en un estadio a gobernar una nación.
por medio de las emociones. Eso no tiene nada que ver, eso es un golpe de Estado, es una revolución. Cuando quien debe gobernar es la mente, y la mente es saturada del punto de vista divino. Entonces, pero nosotros no hemos recibido el marco de referencia del mundo, es decir, el racionalismo o el punto de vista humano para entender el fenómeno espiritual, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, con el propósito de que nosotros conozcamos, entendamos las cosas, es decir, el portafolio de activos operacionales ilimitados que nos tienen reservados, dadas en gracia en la eternidad pasada sin merecerlas, por Dios, bajo el plan de Dios, bajo la autoridad de Dios a nosotros, cuyas cosas, es decir, activos operacionales ilimitados, nosotros hablamos no con las palabras o categorías enseñadas por la sabiduría humana, que es el racionalismo y el empirismo, sino con lo enseñado por el Espíritu Santo, explicando lo espiritual, es decir, el fenómeno espiritual a personas espirituales, es decir, creyentes llenos del Espíritu. Entonces, pero el hombre natural, en 1 Corintios 2:14, es decir, cuando habla del hombre natural se está refiriendo al no creyente dicótomo, que está muerto espiritualmente porque está fuera de comunión, y se está refiriendo al no creyente. Pero el hombre natural, es decir, no creyente dicótomo, en un estado de muerte espiritual con alma, pero sin espíritu, refiriéndose al no creyente, no recibe las cosas del Espíritu de Dios, que es decir, el fenómeno espiritual, el evangelio, la doctrina bíblica, porque para él son necedad. O sea, en el estado de muerte espiritual, el no creyente lo ve como una estupidez. Todo lo que podamos hablar sobre la palabra de Dios. Por eso es importante que entendamos que nosotros no debemos convencer a un no creyente de creer en Cristo. Lo único que podemos decirle es: cree en Cristo y será salvo. No podemos tratar de explicarles sistemas teológicos, la gracia, ni mucho menos nada del plan de Dios, porque no va a entender, está muerto, es un cadáver. Entonces, además no la puede comprender porque las cosas espirituales son investigadas en una manera espiritual. En cambio, el hombre espiritual, el creyente lleno del Espíritu Santo, examina, discierne, investiga todas las cosas, lo que Dios ha provisto, que son las cosas de Dios, la doctrina, el fenómeno espiritual. Mientras que él no es juzgado, es decir, no somos investigados, el creyente, judicialmente, por nadie. Y aquí entre paréntesis, tu estatus espiritual es solamente conocido por Dios. Tú no debes nunca ser sujeto de ninguna investigación por otros creyentes. Esto es privacidad del sacerdocio. Recordemos que somos sacerdotes, nos representamos a nosotros mismos ante Dios. Por eso es tan importante que cuando hablemos de nuestros pecados sea solamente con Dios. Dice David: contra ti y solo contra ti he pecado. Aunque hayas cometido la mayor burrada, aunque eso no significa que no debas pedir disculpas. Si agraviaste a alguien, ten la madurez y la inteligencia y la honradez de pedir disculpas. Pero el pecado lo cometiste contra Dios. Así que con Él tienes que confesarte, no con un señor en una cabina, que por lo general tiene mal aliento. Porque quien, racionalista y empirista, ha conocido por experiencia, es decir, escuchado y concentrado en el pensamiento del Señor, en la mente de Cristo, que es la Biblia, para que éste le instruya. Dios a nosotros no le podemos instruir a Dios. Él nos instruye a nosotros a través de la formación de la palabra de Dios, de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación. Dios nos instruye a través del pastor y el Espíritu Santo. Pero nosotros continuamos teniendo el pensamiento, es decir, la mente de Cristo, que es la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con todas sus promesas y doctrinas, para que nosotros nos concentremos en lo que realmente importa, que es en el crecimiento espiritual, en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, en el punto número 2 dice: llamado divino, habiendo entendido el asunto del Evangelio, para creer en la persona y la obra de Cristo, Dios invita al no creyente a creer lo que ha escuchado y entendido. La tercera fase es que también esto está súper desglosado. La gracia eficaz. Habíamos hablado de la gracia común, ahora estamos hablando de la gracia eficaz. Es la obra de Dios Espíritu Santo tomando la fe sola en Cristo solamente y haciéndola efectiva para la salvación. Que se subdivide en dos fases. La gracia en la salvación, esta incluye las 40 cosas que Dios nos da en el instante de la salvación y las gracias después de la salvación. Para que entonces entendamos que debemos sobrepasar todo lo que sucede a nuestro alrededor
Y que si te encuentres en un lugar solitario, sin familia y sin cena navideña, en la máxima pobreza y enfermo, eso es una máxima oportunidad para crecer espiritualmente, para concentrarte en Dios, para que puedas alcanzar la máxima felicidad en medio de las peores cosas que pueden estar sucediendo. Para que trascendamos las circunstancias, que entendamos que somos embajadores, que no pertenecemos a este mundo, que somos propiedad divina. En la medida que entendemos todo esto y nos concentramos en Dios, podemos vivir la vida en máxima felicidad sin importar las circunstancias. Y con esto desearles una feliz Navidad, que no olvidemos que la Navidad es el momento de celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que está totalmente distorsionado, ya todos los regalos fueron provistos. Y cuando tú entiendes esto y te das cuenta que no depende de un arbolito lleno de regalos con caja y PlayStation y iPhones y computadoras, ninguna cosa material debajo del arbolito, ni una cena de Navidad con hallacas, pavo, pan de jamón o lo que sea, porque puedes estar comiendo un pan con mortadela y aún así estar concentrado en la máxima felicidad, independientemente de lo que suceda a tu alrededor. Entiendes que ya todo está provisto y que la Navidad no es más que el momento de agradecer, conmemorar el nacimiento de Jesús, que murió por nosotros en la cruz, que ese niño que vino a traer toda la bendición para el género humano, que Dios se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz, y que por cierto no fue un 25 de diciembre. Y bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones sobre lo que es la Navidad, pero eso es parte de la distorsión y no perdamos tiempo en eso. Pero para que nos orientemos que todo ha sido provisto por Dios. Y cuando nos dice en el Antiguo Testamento, en el Génesis, que Dios descansó al octavo día, no era porque Dios estuviese cansado, sino porque ya todo había sido provisto. Y cuando Cristo, luego de recibir toda la inmundicia del género humano, dice, tetelestai, todo está consumado. Y la frase es maravillosa porque dice, con el resultado que permanece consumado. Es decir, todo está provisto por Dios para toda la eternidad, para que nosotros vengamos a recibir el privilegio y las bendiciones de estar concentrados con Dios, conocerlo y poder alcanzar la máxima felicidad y con esto glorificar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que una pequeña oración, nos retiramos y que tengan unas felices celebraciones con sus familiares, concentrados en la única persona, la más importante del universo, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo esto a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Amén.